Como parte del ciclo de conferencias Cultura del Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca, nos acompaña el día de hoy el doctor José Javier Hernández Barriga. Él es profesor e investigador de tiempo completo de la Universidad de la Sierra Sur en el Sistema de Universidades Estatales de Oaxaca. Es licenciado, maestro y doctor en física. Desde el 2014 está adscrito al Instituto de Informática de la Universidad de la Sierra Sur. Sus trabajos en el campo de la relatividad general se centran en las soluciones de las ecuaciones del campo gravitacional de un cuerpo esférico en presencia de campos escalares, así como en el cálculo aproximado de los efectos gravitacionales en el marco de esta teoría de la gravitación. Démosle la bienvenida. Si las condiciones lo permiten, Marte se puede observar a simple vista desde nuestro planeta. Los primeros registros de la observación de Marte se remontan al Antiguo Egipto, unos 2000 años antes de Cristo. Los astrónomos egipcios notaron que un punto rojo se acercaba para posteriormente alejarse siguiendo una extraña trayectoria, en lo que parece cambiar de dirección y retroceder en el firmamento hasta perderse de vista, aparecer nuevamente en otro punto para iniciar una nueva fase de acercamiento. Entonces se ignoraba que su coloración rojiza se debe a la presencia de grandes concentraciones de óxido de hierro en su superficie, por lo que en la antigüedad a este objeto celeste se le relacionó con la sangre y se le dio el nombre del dios de la guerra, Ares en la mitología griega y Marte en la mitología romana. También se le conoce con frecuencia como el planeta rojo. Fue Nicolás Copérnico el que incluyó a Marte como un planeta en su modelo heliocéntrico del sistema solar, en el que los planetas giran alrededor del Sol siguiendo órbitas circulares. Basándose en el periodo de su órbita alrededor del Sol, lo situó en una órbita inmediatamente después a la de la Tierra. Galileo Galilei, tratando de hacer observaciones detalladas del planeta Marte, como ya lo había hecho anteriormente con el Sol y la Luna, fue el primero en observar desde un telescopio, aunque este aparato no era lo suficientemente grande para poder observar algún detalle significativo de este planeta, por encontrarse más lejos que la Luna y ser mucho más pequeño que el Sol. A finales del siglo XIX, el astrónomo estadounidense Asaph Hall observó por primera vez múltiples cráteres sobre la superficie, seguramente producidos por la caída de algunos objetos celestes provenientes del cinturón de asteroides que se encuentra entre Marte y Júpiter. Observó también las dos lunas de Marte, Phobos y Deimos, que por tratarse de cuerpos de forma bastante irregular, girando en una órbita marciana muy baja, seguramente terminarán estrellándose sobre la superficie dentro de algunos millones de años. Estos objetos no han despertado mayor curiosidad entre los científicos por tratarse básicamente de aglomeraciones amorfas de roca y hielo. A principios del siglo XX, el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, con ayuda de un potente telescopio, fue el primero en darse a la tarea de realizar algunos mapas cartográficos de Marte. En estos mapas aparecen cuencas de ríos secos sobre la superficie a los que Schiaparelli dio el nombre de canales, algunos de ellos con muchas ramificaciones propias de climas apacibles como el de algunas regiones de nuestro planeta. Intrigado por las observaciones de Schiaparelli, el norteamericano Percival Lowell, que no era astrónomo ni científico, sino más bien un aristócrata ocioso, aprovechando algunas ambigüedades en la traducción de los trabajos de Schiaparelli, especuló acerca de que los canales anteriormente mencionados habían aparecido de manera artificial, es decir, como legado de alguna civilización que se habría ya extinguido o posiblemente seguía habitando nuestro vecino planeta, y que habría construido los canales para llevar agua desde los polos hasta regiones más desérticas. Las teorías de Lowell terminaron finalmente desatando la neurosis colectiva, sobre todo en los países occidentales, aunque fueron los escritores de ciencia ficción y la incipiente industria del cine quienes más promovieron en la cultura popular no solamente la existencia, sino la apariencia que tienen o debieron haber tenido esos representantes de la vida en Marte. Los primeros trabajos teóricos acerca de la construcción de cohetes espaciales se remontan a los inicios del siglo pasado, cuando el científico ruso Konstantin Tsiolkovsky, encontrando que una nave capaz de abandonar nuestro planeta para viajar a otros mundos, debe ser un cohete de retropropulsión que aproveche la ley de la conservación del impulso para vencer la gravedad terrestre.
Según los trabajos de Tsiolkovsky, para lograr este objetivo se debe viajar en una nave a grandes velocidades, lo que es posible únicamente consumiendo enormes cantidades de combustible, ya que para un aumento elevado de la velocidad, el consumo de combustible crece de manera exponencial, de tal manera que aunque un cohete se vaya volviendo cada vez más liviano debido al combustible consumido, el consumo de combustible no se ve en la misma proporción lo suficientemente reducido y para acelerar de manera constante es necesario que el consumo de combustible en relación al peso remanente de la nave sea cada vez más grande. Fue el estadounidense Robert Goddard el pionero en la construcción de cohetes y considerado en la actualidad el padre de la cohetería moderna. Goddard abrió la posibilidad de la construcción de un cohete de múltiples etapas capaz de lograr la velocidad suficiente para superar la gravedad terrestre, alcanzando velocidades cercanas a las necesarias para colocar uno de sus cohetes en la órbita de nuestro planeta, para lo cual es necesaria una velocidad de unos 7 kilómetros por segundo. Aquí recordemos que la velocidad de escape necesaria para salir de la órbita terrestre en un viaje interplanetario es un poco más de 11 kilómetros por segundo. Además de las ideas novedosas para los elementos de control de los cohetes, también debemos a Goddard el concepto de relación de carga útil para los vuelos espaciales, que básicamente es la relación de la carga útil dividida entre el peso total de la nave, considerando el peso del combustible. Goddard encontró en aquellos años que la relación de carga útil para un viaje a la Luna era de 1 a 602. En la actualidad, y gracias al perfeccionamiento de los combustibles, esta relación en los envíos de la Tierra a la Estación Espacial Internacional es de poco más del 15%. Al término de la Segunda Guerra Mundial, surgieron en el mundo dos bloques antagónicos que luchaban por la hegemonía política, ideológica y económica. El bloque occidental, liderado por los Estados Unidos, y el oriental, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas a la cabeza. Ambos bloques estaban enfrascados en un conflicto que abarcó casi toda la segunda mitad del siglo XX. Buena parte del conflicto se desplazó hacia la demostración de la supremacía en la investigación y en la exploración espacial. A este periodo se le conoce comúnmente como Guerra Fría. Básicamente, durante este periodo, los de un lado trataban de mostrar la supremacía de su sistema político y económico mediante la presunción y las demostraciones exageradas de sus logros en el campo de la investigación espacial, mientras que los otros consideraban tales avances como una amenaza para su libertad y su estilo de vida. De tal manera que mientras que unos estaban metidos en la carrera espacial por el miedo a perder su libertad y su propiedad privada, otros lo hacían prácticamente con una pistola en la cabeza y con el miedo a terminar, en el mejor de los casos, haciendo trabajos forzados en un campo de concentración siberiano. Los Estados Unidos habían logrado hacerse de los servicios del alemán Wernher von Braun, quien fue el principal constructor de cohetes balísticos durante la Segunda Guerra Mundial y que fue llevado a los Estados Unidos al término de la guerra, mientras que los soviéticos recuperaron de un campo de concentración al genial constructor de cohetes Sergei Korolev, quien había sido enviado a purgar una condena de trabajos forzados por no haber logrado resultados significativos experimentando con cohetes de combustible sólido. Como ya lo hemos mencionado, buena parte de la competencia entre ambos bloques se había trasladado al terreno espacial y los avances por ambos lados se iban dando de manera paralela. Así, por ejemplo, mientras que la Unión Soviética estaba desarrollando sus misiones espaciales Vostok, Voskhod y Soyuz, impulsadas por los cohetes como el N-1 y el R-7, los norteamericanos participaban en la carrera espacial con sus misiones Apolo, impulsadas por sus poderosos cohetes Saturno V. Ante todos los pronósticos, fueron los soviéticos quienes se pusieron a la cabeza de la carrera espacial al poner el primer satélite artificial, al primer ser vivo y al primer hombre en el espacio. Sin embargo, impulsados por el miedo e invirtiendo enormes cantidades de dinero, los estadounidenses prácticamente pusieron fin a la carrera espacial al caminar sobre la Luna en 1969.
Luego de la carrera espacial, se hicieron múltiples intentos como actos de buena voluntad de compartir las experiencias de ambos bandos en misiones conjuntas, siendo la más significativa de ellas el acoplamiento de 2 naves en la órbita terrestre en el año de 1975. Aunque durante esta y otras misiones conjuntas, la colaboración, el compartimiento de experiencias y desarrollo tecnológico fue prácticamente nulo. Los norteamericanos llegaron a la conclusión de que la tecnología espacial de la Unión Soviética no había estado tan avanzada como ellos habían supuesto, además de que Korolev ya había muerto hacía ya algunos años y no se había podido conseguir un sustituto adecuado. Todo esto en el ámbito de una severa crisis económica que azotaba a la Unión Soviética, provocada particularmente por las enormes cantidades de recursos que habían sido invertidos en esta carrera espacial. Ante la pérdida de prestigio, los soviéticos usaron un as que tenían bajo la manga. Al saber que la carrera por la conquista de la Luna ya estaba perdida, revelaron que durante los últimos años, en realidad, su objetivo era la exploración de Marte. Y ya para 1960 habían hecho varios intentos fallidos de poner una nave espacial soviética sobre la superficie marciana, cosa que los norteamericanos ignoraban, ya que recordemos que estas misiones eran realizadas en el más absoluto secretismo, a tal grado de que los norteamericanos nunca supieron quién era el principal constructor de cohetes soviéticos, hasta después de su muerte en 1966. La sonda Mars 1 fue la primera que se acercó a Marte a menos de 200,000 kilómetros antes de perder el rumbo debido a algunas fallas en sus antenas. Sin embargo, la misión Sonda 2 logró acercarse a 1,500 kilómetros, ya prácticamente en la órbita marciana. Nuevamente, los soviéticos habían tomado la ventaja en la conquista de Marte, poniendo con la misión Mars 2 el primer objeto terrestre en Marte y recibiendo la primera transmisión de solo 20 segundos desde la superficie marciana proveniente de la Mars 3. La Mars 5 logró mantenerse en órbita para enviar más de 100 fotografías del planeta rojo. La sonda Mars 6 aterrizó en Marte y aunque logró transmitir algunos datos, como el de la temperatura ambiente de 41 grados centígrados bajo cero, el contacto se perdió luego de 3 minutos y medio. Luego de tales revelaciones, los norteamericanos confesaron que también habían estado trabajando en el envío de misiones no tripuladas, entre las que destacaban las Mariner 6 y 7, que habían enviado a la Tierra una gran cantidad de fotografías de mejor calidad que las soviéticas, sobrevolando el planeta, y la Mariner 9, que envió evidencia fotográfica de las grandes tormentas de polvo que son frecuentes sobre la superficie marciana. Al calmarse los vientos, las fotografías desvelaron parajes tan inhóspitos y desolados como los que podemos encontrar en nuestro planeta en lugares como el desierto de Atacama. Se considera que la Mariner 9 en 1971 fue la primera misión en orbitar el planeta Marte, lo que los soviéticos habían creído haber logrado en 1974. Las sucesoras del programa Mariner fueron las expediciones Viking, consideradas como las primeras misiones estadounidenses diseñadas para aterrizar en Marte con el objetivo de hacer estudios biológicos en busca de algunas señales de vida. Más de la mitad de las misiones lanzadas a Marte por la Unión Soviética y los Estados Unidos habían resultado en rotundos fracasos. Y aunque las misiones Viking habían sido las más exitosas, lo más significativo de una de ellas fue el envío a la Tierra de una fotografía muy famosa, en la que se muestra una roca con apariencia de rostro humano y ciertas formas geométricas a su alrededor, lo que revivió la idea de una civilización marciana. Aunque finalmente se determinó que el rostro humano era el resultado de un efecto óptico debido al ángulo incidente de la luz solar y la baja resolución de la cámara fotográfica. Los psicólogos atribuyen este fenómeno a la predisposición del cerebro humano a reconocer figuras con patrones familiares, especialmente caras humanas, tal como lo hacemos al buscar figuras en las nubes. Ya en este siglo, las misiones a Marte más importantes fueron la Odyssey, la cual en el año 2001 envió algunas fotografías con signos de congelación en el polo norte del planeta,
aunque posiblemente no se trate de agua congelada, sino más bien de hielo seco. Las sondas Spirit y Opportunity recogieron información muy valiosa que confirmaba la presencia de cuencas secas de ríos como las que había observado Schiaparelli un siglo atrás, y de enormes cantidades de sales residuales semejantes a las que suelen encontrarse disueltas en el agua de los mares, sugiriendo nuevamente la posibilidad de que en alguna época habría existido agua salada en Marte y condiciones atmosféricas propicias para la vida, reviviendo así la idea de que si bien no existe vida en la actualidad, el planeta habría sido habitable en alguna época. La misión espacial Curiosity incluye un simpático robot móvil de exploración muy superior a los rovers que ya habían sido lanzados con anterioridad y ha estado enviando datos acerca de la composición del suelo marciano, mostrando evidencias de la presencia de un 2% de agua. También ha encontrado piedras redondeadas como las que comúnmente encontramos en los ríos y algunos cráteres con un líquido cuya alta concentración de sus componentes le hacen poseer una acidez sumamente elevada, con una consistencia muy semejante al de una salmuera. Lo anterior como evidencia de que muy probablemente hace algunos millones de años hubo agua en abundancia. Cada 2 años y medio, entre Marte y la Tierra se abre una ventana de aproximación, que no es más que el momento en el que los planetas están más próximos girando sobre sus órbitas elípticas alrededor del Sol. Es decir, el momento más apropiado para realizar un viaje con el mínimo consumo de combustible. La última ventana de aproximación ocurrió a mediados del año 2020. Y en ella fueron lanzadas misiones desde diferentes países. La misión norteamericana 2020, incluyendo un sofisticado rover, el Perseverance, que tiene la misión de seguir explorando la atmósfera y la superficie marcianas, en la búsqueda de vida microscópica, y un helicóptero, el Ingenuity, que tiene como misión el planificar las mejores rutas para el Perseverance. China lanzó también una misión, la Tianwen-1, consistente de un orbitador y un rover, cuya misión principal es la de encontrar agua bajo el suelo marciano. Los Emiratos Árabes Unidos, con colaboración japonesa, pusieron en la órbita marciana un satélite con el objetivo de estudiar el clima en el planeta y con miras a desarrollar el turismo espacial cuando los dólares del petróleo comiencen a escasear. También para el verano del 2020 se tenía contemplado el envío de una misión de la Agencia Espacial Europea, con colaboración rusa, pero finalmente el lanzamiento fue cancelado a causa de la pandemia. Para completar la lista de países con misiones en Marte, mencionaremos a la India, que loablemente y pese a los graves problemas sociales y económicos que aquejan al país asiático, cuenta con una modesta misión orbitando el planeta Marte desde hace ya algunos años. No solo son los países quienes están interesados en la conquista de Marte. Existen algunos proyectos de la iniciativa privada con miras a la exploración y posteriormente a la colonización del planeta, como es el caso de la agencia SpaceX, con el joven y ambicioso Elon Musk a la cabeza. Esta agencia espacial ha logrado posicionarse como el principal realizador de los viajes desde la Tierra hacia la Estación Espacial Internacional para el envío de suministros y la puesta de satélites en órbita, abaratando costos con sus cohetes reutilizables, como es el caso del Falcon Heavy, capaz de levantar cargas útiles de hasta 60 toneladas. Lo que se espera sea superado por los nuevos cohetes Starship, que se encuentran aún en etapa de experimentación, pero que podrían ser capaces de levantar cargas útiles de más de 150 toneladas. En resumen, Marte cuenta con 2 satélites naturales y con una atmósfera muy delgada, compuesta principalmente de dióxido de carbono, por lo que la presión atmosférica en la superficie es de aproximadamente el 1% de la presión atmosférica terrestre. La temperatura en los polos puede llegar a ser de unos 140 grados centígrados bajo cero, aunque en el Ecuador las temperaturas pueden elevarse hasta los 20 grados. La distancia hacia la Tierra es de 400 millones de kilómetros cuando los planetas se encuentran en conjunción y la distancia mínima es de 50 millones de kilómetros cuando los planetas se encuentran en oposición. El diámetro de Marte
Es apenas poco más de la mitad del diámetro de nuestro planeta y tiene una masa de apenas el 15% de la masa de la Tierra, por lo que su densidad y aceleración gravitacional en la superficie son significativamente más pequeñas. Por poseer una velocidad de traslación más pequeña y estar en una órbita más alejada del Sol, el año marciano es más largo. Su duración es de casi 2 años terrestres. En lo que más se parecen ambos planetas es en la duración del día, ya que un día marciano equivale a 24 horas y 37 minutos terrestres. Recordemos que para realizar un viaje a Marte debemos aprovechar los periodos en que ambos planetas están lo suficientemente cercanos para realizar el viaje en el menor tiempo y con el gasto mínimo de combustible. El estudio más elaborado de las trayectorias del viaje entre dos objetos moviéndose a diferentes velocidades sobre dos órbitas elípticas que comparten uno de los focos se debe al alemán Walter Hohmann, quien encontró las expresiones matemáticas que rigen el salto de un objeto de una órbita hacia otra de dos cuerpos celestes en movimiento. Dichas expresiones se denominan órbitas de transferencia de Hohmann y están conformadas de sesudas superposiciones de segmentos de secciones cónicas. De acuerdo con estas trayectorias, la mejor manera de llegar al planeta Marte es saltando de la órbita terrestre hacia el exterior, tiempo antes del momento en el que los dos planetas se encuentren a la distancia más cercana. Así, al tener la Tierra una velocidad más alta, la nave espacial alcanzaría el planeta Marte con el menor gasto de combustible y en el menor tiempo. En las mejores condiciones, este viaje tiene una duración de poco más de 6 meses. Para una misión tripulada, además del cálculo de las trayectorias, es importante el cálculo preciso del ángulo en el que una nave llegaría a la órbita marciana, ya que un ángulo de ataque de la órbita muy grande haría que la nave se acercara a gran velocidad, desintegrándose por calentamiento o cayendo pesadamente sobre la superficie. Mientras un ángulo muy pequeño podría causar que la nave desvíe su trayectoria para posteriormente estrellarse en el cinturón de asteroides. Ya hemos mencionado que un viaje a Marte podría demorar unos 6 meses en la ida y un tiempo semejante en el regreso, pero tomando en cuenta que las ventanas de aproximación se dan cada 2 años y medio, se debe permanecer en Marte 1 año y medio aproximadamente, antes del viaje de retorno, lo que trae consigo una serie de inconvenientes de tipo logístico. Teóricamente es posible realizar un viaje de ida y vuelta a Marte en un tiempo más corto, siguiendo en la ida una trayectoria convencional y aprovechando una ventana de aproximación con el planeta Venus para emprender el viaje de regreso, saltando la trayectoria de la Tierra y usando la atracción gravitacional de Venus para salir disparados de vuelta a la órbita terrestre. Siguiendo este plan de vuelo tan arriesgado, un viaje podría ser completado en aproximadamente 1 año y medio. Debido a lo largo, complejo y arriesgado de una expedición tripulada a Marte, debemos considerar el enorme peso que debe acompañar a los tripulantes durante su viaje. Para una misión de 6 tripulantes es necesaria una carga útil de unos cuantos cientos de toneladas, entre equipo médico y científico, vehículos de transportes, viviendas, agua, alimentos, etc. Durante el largo viaje, los astronautas se verán amenazados por múltiples peligros, entre los que destacan la exposición constante a la lluvia de rayos cósmicos de altas energías que se producen cuando las estrellas agotan su combustible y colapsan. En la Tierra, no estamos tan expuestos a estos rayos debido a que la Tierra, al tener centro líquido y girar sobre su eje, crea un campo magnético que desvía los rayos alejándolos de ella. Y los rayos que logran penetrar son frenados y absorbidos por la gruesa capa atmosférica. Estas condiciones no se tienen ni durante el viaje ni en el planeta Marte, por lo que a falta de una protección adecuada, los rayos cósmicos podrían dañar el ADN de las células, propiciando la aparición de cáncer, aunque en la actualidad están siendo probados algunos oncoinhibidores con este propósito. La actividad solar es un fenómeno de magnitudes muy inestables. El escudo magnético antes mencionado nos protege también de los efectos de los vientos provocados por las tormentas solares, que fueron seguramente las causantes de que el planeta Marte se haya secado y quedado sin atmósfera,
ya que según algunos estudios recientes, nuestros planetas no habrían sido tan diferentes hace algunos miles de millones de años, por lo que hemos tenido suerte de no haber sufrido los efectos de una tormenta solar tan grande que nos haya regalado algo más que una hermosa aurora boreal. Durante el viaje, que seguramente sería bastante aburrido, debido en parte a que sería imposible una comunicación directa con la Tierra, ya que cualquier comunicación demoraría hasta 23 minutos en llegar. Los tripulantes de la nave espacial podrían encontrarse con algún meteorito de dimensiones tan pequeñas que no haya sido detectado con anterioridad para planear el viaje alejados de su trayectoria. Aunque el encuentro con un meteorito es poco probable, una colisión con un objeto del tamaño de una pelota de golf a gran velocidad podría provocar un agujero en el fuselaje de la nave tan grande que podría terminar con la misión. Para la vida en Marte, los tripulantes requieren contar con buena movilidad corporal, por lo que es necesario contar con trajes más ligeros que los existentes hoy en día, que además son excesivamente costosos. Se están probando trajes espaciales más ligeros y elásticos para simular la presión atmosférica sobre los cuerpos de los tripulantes y no resultar tan incómodos para las actividades cotidianas. Sobra decir que los astronautas deben contar con una alimentación sana, balanceada y con buen sabor para mantenerlos en buen estado de ánimo y así evitar al máximo los conflictos que inevitablemente surgen en los seres humanos en condiciones de hacinamiento durante tiempos muy prolongados. Algunos estudios revelan que un par de meses vividos en condiciones de ingravidez pueden reducir la masa muscular de los astronautas hasta en un 15%. Para reducir la distrofia muscular, las naves espaciales deben contar con algún espacio provisto de gravedad artificial para someterse a duras rutinas de ejercicio físico y contrarrestar al máximo los efectos de la distrofia muscular. Otro fenómeno menos estudiado y no tan reversible es la descalcificación de los huesos entre quienes han pasado mucho tiempo en condiciones de ingravidez. Aunque todo el material que es enviado al espacio es esterilizado con anterioridad, existen algunos elementos del microbioma humano que han sido capaces de sobrevivir en condiciones de ingravidez. Estos elementos, como pueden ser algunos hongos, bacterias y virus, son muy necesarios para mantener en buen funcionamiento el sistema inmune de los astronautas, así como el de evitar infecciones. Algunos estudios revelan que el estrés al que algunas veces son sometidos los astronautas puede llegar a romper el equilibrio del microbioma humano, provocando una enfermedad llamada disbiosis. Aunque se ha detectado entre los astronautas una disminución en el funcionamiento del sistema inmune, las mutaciones patógenas de algunos de estos microorganismos no han resultado ser tan peligrosas y se ha logrado controlarlas mediante métodos convencionales de esterilización. El filtrado constante del aire respirable, una alimentación adecuada rica en fibra y que incluya la ingestión de probióticos, los cuales se encuentran en abundancia en algunos productos lácteos. Afortunadamente, si el astronauta goza de buena salud, el microbioma tiende a regresar por sí solo a los niveles previos que se tenían antes de iniciar el viaje. Llegado el momento, ¿cómo serían elegidos los candidatos a formar parte de la tripulación? Luego del inicio de la efervescencia de la aventura marciana, algunas agencias vivales comenzaron a inscribir, luego del pago de una módica cantidad, a los candidatos deseosos de formar parte de la primera misión tripulada y formar parte de la colonización de Marte. Incluso hay quienes en la actualidad están siendo entrenados con este propósito, siendo la más famosa esta adolescente. Lo que esta señorita seguramente ignora es que cuando estemos en condiciones de realizar un viaje tripulado en condiciones lo suficientemente seguras, su edad será la edad actual de su bisabuela. Los rusos, un poco más cautelosos, suponen que podrían usar la experiencia que tuvieron lanzando animales al espacio durante la carrera espacial para iniciar la aventura marciana con animales hasta conseguir que los viajes resulten ser lo suficientemente seguros para enviar seres humanos y sin llegar más allá de la órbita marciana. Mientras los norteamericanos apuestan por una tripulación multirracial, multiétnica y con elementos de ambos sexos,
Los rusos consideran que para evitar al máximo los conflictos en condiciones de hacinamiento, es preferible contar con una tripulación más homogénea y preferentemente de un solo sexo. Técnicamente, con lo que contamos en la actualidad para una misión tripulada a Marte son los poderosos cohetes SLS y Falcon Heavy, aunque debido a la cantidad de peso que debe ser transportada, podrían ser los nuevos cohetes Starship los usados con este propósito, si logran terminar satisfactoriamente su etapa experimental. En la actualidad, las naves más apropiadas para el viaje de los astronautas son la Ares 5 norteamericana o su contraparte de origen ruso, el Clipper. Mientras algunos expertos sugieren que en vez de armar la misión y lanzar los cohetes con la carga usando como plataforma de lanzamiento la órbita terrestre, otros consideran que la misión debería ser iniciada desde la Luna, ya que un periodo de estancia en ella serviría de entrenamiento para los tripulantes y ayudaría a evitar algunas situaciones imprevistas. La llegada a la órbita marciana resulta no ser algo tan riesgoso como el aterrizaje sobre el planeta. Una vez instalados en su órbita, si se desea descender a la superficie, deben enfrentarse a la etapa más peligrosa de la misión, que es el tiempo que demora un objeto desde la órbita hasta posarse lo más suavemente posible sobre la superficie, los llamados 7 minutos de terror. Al tener Marte una órbita más baja, se cuenta con menos tiempo que en la Tierra para hacer frenar la nave junto con unas 60 toneladas de suministros que abandonan la órbita para comenzar a caer a una velocidad de unos 20.000 kilómetros por hora. Al contar con una atmósfera mucho más delgada y liviana que en la Tierra, se debe reducir la velocidad de manera rápida y segura, para lo que seguramente deberán ser utilizados de manera perfectamente coordinada un disco grueso y cóncavo hecho de un material termoaislante, a modo de escudo, un gran paracaídas, motores de retropropulsión y finalmente un conjunto de bolsas de aire para soportar el impacto. En la actualidad resulta imposible hacer descender los suministros por separado de los tripulantes para que estos últimos puedan hacerlo en una nave más liviana. Debido a las variaciones en la densidad y las turbulencias atmosféricas, es imposible determinar con exactitud el lugar en el que caerá un objeto sobre la superficie. Esta incertidumbre abarca una elipse de hasta 300 kilómetros de diámetro, por lo que, al menos de manera inicial, los visitantes de Marte deben aterrizar con un mínimo de suministros, viviendas y vehículos necesarios para los primeros meses de vida y posteriormente poder buscar la carga útil que continuamente les sería enviada desde una estación nodriza localizada en la órbita. Llevar carga fuera de nuestro planeta resulta costoso y el transporte de 1 kilogramo de carga útil hasta la Estación Espacial Internacional cuesta aproximadamente unos $10,000. Algunas estimaciones consideran que llevar 1 kilogramo de carga útil hasta la órbita marciana tendría un costo de unos $500,000, por lo que llevar la carga de una misión tripulada podría costar unos $500,000 millones, por lo que el costo total de la misión podría ser de unas 10 veces más. En la actualidad, no existe país alguno que esté en condiciones o que al menos tenga el deseo de invertir tales cantidades de dinero para explorar un lugar tan desolado e inhóspito, poco estratégico desde el punto de vista militar y sin evidencia alguna de poseer sustancias tan valiosas como para hacer de un viaje tripulado una misión económicamente rentable. Evidentemente, hacer realidad un proyecto tan ambicioso como lo es un viaje tripulado a Marte es una decisión política. Hace 60 años, las decisiones que se tomaban en los países enfrentados en la carrera espacial eran tomadas en un ambiente de gran tensión, siendo las amenazas y el miedo las principales fuerzas impulsoras. En la actualidad, en el mundo no existe una confrontación tan encarnizada entre dos o más superpotencias que impulsen la competencia ni el deseo de mostrar una amplia supremacía en la exploración espacial. Un viaje a Marte es un proyecto de dimensiones tan grandes que difícilmente un solo país puede proporcionar todos los recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes para lograr un resultado exitoso.
Pese al escepticismo de algunos, el mundo en su conjunto está en condiciones de hacer realidad con éxito un viaje tripulado a Marte en poco más de una década, en condiciones de cooperación entre gobiernos. Sin embargo, para este fin es necesaria la amenaza de nuestra desaparición inminente como civilización y como especie, tal como lo hemos visto en algunas películas de ciencia ficción, por lo que el tema de los viajes tripulados a Marte es una cuestión de miedo más allá de la simple buena voluntad.